Continuamos con la segunda ponencia de este webinario a cargo de Carmen Martínez Barea, que es profesora ayudante doctora de la Universidad de Salamanca y nos va a dar de una semilla como tú en un yacimiento como este, la carpología, frutos y semillas en la subsistencia de las sociedades del pasado. Además de trabajar como ayudante doctora del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca, es doctora en Historia del Mediterráneo por la Universidad de Valencia, ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Ciencias de la Evolución de Montpellier, en el Laboratorio de Arqueobotánica de la Universidad de Leiden y en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su investigación se centra en el estudio de los vegetales por los grupos paleolíticos a través del estudio de los restos arqueobotánicos, especialmente de semillas y de frutos. Y además de todo esto, ha trabajado en varios yacimientos de la península ibérica y de Francia, contribuyendo a la reconstrucción de la economía de los neandertales y los humanos modernos, así como del paisaje del Pleistoceno superior. Cuando quieras, Carmen. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, antes de comenzar con esta pequeña conferencia, quería agradecer al Instituto del Patrimonio Cultural la organización de este seminario y, por supuesto, y especialmente a los coordinadores científicos, a Marta Arcos y a Juan José Gordón, por haberme invitado, ¿no?, a formar parte de esta casi celebración, ¿no?, de estas jornadas europeas de arqueología. Bien, cuando empecé un poco a pensar qué os iba a contar hoy aquí, me vino a la cabeza esa, no sé muy bien por qué, esa canción de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y de alguna manera pensé que esa frase, modificada evidentemente, casi que resumía a qué nos dedicamos las personas que hacemos carpología, ¿no? Y de ahí ese título de ¿qué hace una semilla como tú en un yacimiento como este? ¿Por qué? Porque la carpología se dedica fundamentalmente a la recuperación de semillas en un sentido amplio que se conservan en los yacimientos arqueológicos, las identificamos taxonómicamente, es decir, intentamos averiguar a qué especie vegetal pertenecen y fundamentalmente intentamos buscar la explicación de por qué esa semilla ha llegado al yacimiento. Es posible que a alguna de las personas que nos están escuchando les pueda sorprender que en los yacimientos arqueológicos se conserven semillas, ¿no?, se conserven restos vegetales. Claro, normalmente cuando pensamos en el registro arqueológico, un poco en función de la cronología que más nos apasione, ¿no?, siempre nos viene a la cabeza, pues, qué sé yo, restos constructivos, fragmentos de cerámica, por supuesto, industria lítica, elementos metálicos, que pueden ser, pues, útiles metálicos o elementos de la joyería. Es decir, lo que forma parte principalmente del imaginario sobre la arqueología son los restos abióticos. Pero ya mi compañero Alfred Sanchis ya ha explicado bien, ¿no?, que el registro arqueológico es mucho más, ¿no?, y que este se ve formado por o integrado por otro tipo de restos, que son restos bióticos, ¿no?, como pueden ser esos restos óseos de humanos y de animales, restos de malacofauna y, por supuesto, restos vegetales, entre otros muchos. Estos últimos tres tipos de restos, también lo ha comentado Alfred, pueden ser, pues, restos de alimentación, por ejemplo, o también pueden haberse utilizado como materia prima para confeccionar útiles. En nuestro caso, nos vamos a centrar en los restos vegetales, que son los restos arqueológicos de cuyo estudio se encarga la arqueobotánica, ¿no?, esa disciplina denominada arqueobotánica. Bien, los restos arqueobotánicos pueden clasificarse en dos grandes grupos en función básicamente de su tamaño. De un lado tendríamos los denominados macrorestos, que serían aquellos restos que son visibles a ojo desnudo, entre los cuales están los fragmentos de carbón, la madera, las semillas, los frutos, etc. Y por otro lado tendríamos los denominados microrestos, que son aquellos restos para cuya observación se requieren instrumentos de microscopía, como puede ser el polen, los fitolitos, los granos de almidón, etc. En esta conferencia nos vamos a centrar fundamentalmente en los macrorestos. Bien, comentaba que esos macrorestos son visibles a ojo desnudo, pero esto no quiere decir que su recuperación sea fácil en una excavación arqueológica. Es necesario
implementar una serie de métodos para poder agilizar y asegurar la máxima recuperación de estos restos. Generalmente lo que hacemos es procesar todo el sedimento o una parte del sedimento que proviene de la excavación arqueológica mediante lo que se denomina una máquina de flotación, que permite una división relativamente rápida y sencilla entre esos restos vegetales que son menos densos, que flotan, que nos quedarían a un lado, y por otro lado tendríamos pues, el resto de elementos arqueológicos, huesos, industria lítica, etcétera, así como la matriz sedimentaria. Una vez hemos realizado esa separación o ese procesado en el yacimiento, pasaríamos a trabajar en el laboratorio. Y en el laboratorio lo que hacemos es esas muestras, observarlas bajo una lupa binocular que nos permite triar, que nos permite seleccionar pues, los restos vegetales que vamos a estudiar, ¿no? Como pueden ser los carbones, la madera en el caso de que se conserve, las semillas, los frutos, las hojas y los tallos. La carpología se dedica al estudio de esos restos no leñosos, ¿no? Esos restos vegetales de tipo semillas, frutos, hojas, tallos, rizomas, etc. Una vez hemos recuperado esos restos, lo que procedemos es a identificarlos taxonómicamente, es decir, intentamos averiguar a qué especie vegetal pertenecen esas semillas. Para ello, y un poco casi en paralelo, ¿no?, a lo que ha explicado Alfred, utilizamos colecciones de referencia de semillas actuales que forman parte de diversos laboratorios de arqueología de universidades españolas, por ejemplo, o de institutos de investigación, y también podemos utilizar atlas especializados que están ricamente ilustrados para posibilitar esa identificación. Claro, la identificación taxonómica no es fácil, no es sencilla, puesto que los restos arqueobotánicos, los restos carpológicos, generalmente, como luego comentaré, están carbonizados, se han visto alterados por distintos procesos tafonómicos, están fracturados, con lo cual la identificación a veces es relativamente compleja. En algunos casos es necesario recurrir a instrumental de grandes aumentos, como pueden ser microscopios metalográficos o microscopios electrónicos de barrido. Este tipo de útiles los utilizamos en carpología en algunas ocasiones para identificar taxonómicamente los restos, pero también para identificarlos histiológicamente, para saber a qué tipo de tejido nos estamos enfrentando. En el caso de la antracología, del estudio de los carbones y las maderas, estos instrumentos son indispensables, puesto que la identificación se realiza mediante la observación de la anatomía, la anatomía de la madera. Digamos que eso sería el proceso por el cual recuperamos los restos, pero cabe decir que desafortunadamente no siempre encontramos restos carpológicos. Esto se explica pues, porque esos restos botánicos son restos perecederos al fin y al cabo, es decir, que se ven afectados por microorganismos y por procesos físico-químicos que los alteran, que pueden alterarlos y que incluso pueden llevar a su completa desaparición, de manera que no quedarían en el registro arqueológico y no podrían ser recuperados en una excavación. Por ello, la conservación de este tipo de restos depende, de un lado, de las condiciones del yacimiento y, por otro lado, de la acción de lo que denominamos agentes conservadores, de los que luego hablaremos. Bien, dentro de los yacimientos arqueológicos, seguramente en ese imaginario, ¿no?, del que hablaba al principio, los yacimientos más conocidos son precisamente aquellos que presentan condiciones de conservación excepcionales. Estos yacimientos se caracterizan por tener una pobreza o una falta de oxígeno que de alguna manera inhibe la acción y el desarrollo de esos hongos, de esas bacterias, de esos microorganismos que se encargan de descomponer los restos orgánicos. Ante la imposibilidad, en ese contexto anóxico, por tanto, si no actúan esos agentes conservadores, se van a conservar, esos agentes descomponedores, perdón, se van a conservar
esos restos vegetales que tanto nos interesan. El contexto, digamos, por antonomasia excepcional son esos contextos de extrema aridez, ¿no? Estoy pensando pues, en esos yacimientos del Egipto faraónico, donde todos sabemos, ¿no? Las condiciones en las que se conservan los restos orgánicos, ¿no? Pues hemos visto alguna momia alguna vez, ¿verdad? Pero no solo se conservan esos restos humanos, sino también restos vegetales como frutos, incluso flores, hojas, etc. Por otro lado, tendríamos contextos de frío extremo, como por ejemplo en ese permafrost de Siberia, donde se están recuperando restos animales y también restos vegetales. Y también dentro de esas condiciones excepcionales tendríamos microcontextos excepcionales, como pueden ser esos conjuntos que se encuentran sumergidos en agua, por ejemplo, en pozos o bajo del mar, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo del yacimiento portugués de Aqua Fluviae, con esa excelente preservación de pues, una nuez y un hueso de melocotón. Pero claro, esas condiciones excepcionales no son frecuentes en el registro. Lo más habitual es que tengamos yacimientos en los que hay oxígeno y por tanto los hongos, los microorganismos, las bacterias actúan descomponiendo los restos vegetales. Por eso en yacimientos con condiciones normales lo que vamos a necesitar es que actúe un agente conservador. Entre esos agentes de conservación, el más frecuente, el más habitual es el fuego, es la carbonización. Este proceso de carbonización se desarrolla en 4 fases distintas: la deshidratación, la torrefacción, la pirólisis y la comburación. Los restos vegetales, los restos arqueobotánicos, concretamente las semillas que recuperamos en los yacimientos arqueológicos carbonizadas, son fruto, de hecho, de una combustión incompleta. Para que una semilla se conserve y conserve su forma, lo cual pues, es útil, ¿no? a nivel carpológico para su identificación taxonómica, su combustión se debe detener o bien en la torrefacción o bien al inicio de esa fase de pirólisis. Si su combustión continúa, si la temperatura sigue elevándose, esa semilla va a comenzar a alterarse morfológicamente, lo cual dificulta su identificación y puede, por supuesto, llegar a su total destrucción convertida en cenizas. Esa carbonización de las semillas reduce estas a un porcentaje elevado de carbono elemental, que es muy resistente a la descomposición. Por lo tanto, vemos como el fuego es en ocasiones un aliado, ¿no? de la arqueobotánica. Pero claro, hablamos de conservación, pero el fuego todo el mundo sabe que es un potente agente destructor, ¿no? Y en este sentido siempre tenemos que tener en cuenta que hay una parte del registro de esas plantas, por ejemplo, que utilizaron los humanos, que se ha visto destruida totalmente por el fuego y que no ha dejado huella. Además, debemos pensar que no todos los restos vegetales tienen las mismas posibilidades de entrar en contacto con el fuego y de, por tanto, carbonizarse. ¿En qué situaciones o en qué contextos una semilla puede carbonizarse? Pues estoy pensando, por ejemplo, en esos frutos que van junto con esa madera que utilizamos como leña en nuestras hogueras, en nuestras estufas, ¿no? Pero también esas semillas que están integradas en los excrementos que en algunos lugares se utilizan como combustible. Por supuesto, las semillas pueden quemarse, por ejemplo, en incendios accidentales o intencionales de depósitos, de almacenes de alimento, ¿no? Como por ejemplo un silo de grano. También esos incendios catastróficos, los incendios naturales, pueden explicar esa carbonización de las semillas. También los humanos podemos lanzar al fuego intencionalmente esos frutos, esas semillas, bien porque se encuentran en mal estado y por tanto no los vamos a utilizar, no los vamos a consumir, o bien porque son partes que no son útiles para nosotros, ¿no? Y una forma de desecharlo es lanzarlo al fuego. Y por supuesto, esas semillas se pueden haber quemado de manera accidental durante el procesado, durante el cocinado, ¿no? ¿A quién no se le ha quemado alguna vez en la sartén pues el arroz o en la olla las lentejas, ¿no? Pues esos
accidentes también se documentan en el registro arqueobotánico y son útiles para reconstruir también esas actividades humanas. El otro gran agente de conservación que posibilita que lleguen hasta nosotros las semillas y los frutos es la mineralización. Esta mineralización es el proceso por el cual los tejidos orgánicos se ven sustituidos por soluciones minerales que van penetrando y depositándose sobre esos tejidos vegetales. Para que esa mineralización tenga lugar, es necesario que haya una fluctuación de la humedad, que circule el agua, ese agua cargada de minerales que van a ir depositándose en los tejidos orgánicos. Vamos a necesitar, por supuesto, una fuente de minerales, los minerales que con más frecuencia provocan este proceso conservador son el yeso, el carbonato cálcico, el sílice, el fosfato de calcio, y al mismo tiempo necesitamos que la materia orgánica también se vaya degradando, puesto que al ritmo que se va degradando, esos minerales se van depositando y sustituyendo, ¿no? Al tejido original. De manera que lo que tenemos es este tipo de conservación. En este caso tenemos un corte transversal de una madera de Juniperus que se ha visto conservada gracias a los depósitos de carbonato cálcico. Este tipo de procesos, esta mineralización, es muy frecuente en los contextos de letrina. En esas letrinas tenemos como fuente de minerales, por un lado, la materia fecal, que proporciona fosfato, y por otro lado tenemos esa cal que se lanza como desinfectante, de manera que el fosfato de calcio favorece, posibilita la conservación de esas semillas, de manera que las letrinas se convierten en una fuente de información fundamental, muy rica, para reconstruir la alimentación de las sociedades del pasado. Gracias a esa mineralización, no solo se conservan semillas, como estas dos que tenéis en pantalla, sino que también pueden conservarse elementos vegetales muy frágiles, que no son frecuentes en el registro arqueológico y que generalmente, por ejemplo, si entran en contacto con el fuego, suelen desaparecer por su rápida combustión. Por ejemplo, tenemos ahí una hoja de esparto, una cícula de pino y también, como hemos visto previamente con ese fragmento de madera de Juniperus, la madera puede conservarse también gracias a la mineralización. Bien, una vez hemos visto cómo recuperamos los restos carpológicos en las excavaciones, cómo se conservan esos restos carpológicos, tenemos que pasar a analizar, ¿no? A responder a esa pregunta, ¿no? De qué hace esa semilla en el yacimiento. Y en ese sentido, lo primero en lo que debemos pensar es en quién ha aportado esos restos al yacimiento. En este sentido, podemos tener en cuenta un aporte físico, un aporte animal o un aporte antrópico. En lo que respecta al aporte físico, la gravedad, el viento, el agua pueden depositar semillas en un yacimiento arqueológico. Y este tipo de aporte tiene que ver con el sistema de dispersión que tienen las propias semillas. También algunos animales, como las aves o los roedores, algunos insectos, pueden ser agentes de depósito de estos vegetales, sea para su consumo, ¿no? Incluso para su almacenamiento para consumo a posteriori, o bien excretadas. Pero el tipo de aporte que más nos interesa, en este caso como arqueólogas y arqueólogos, es el aporte antrópico, el aporte humano. Los humanos podemos aportar elementos vegetales a nuestro lugar de hábitat, por ejemplo, de manera intencional, para un uso y consumo, pero también podemos aportarlos de forma no intencional, ¿no? Por ejemplo, semillas que se adhieren a la ropa y que de hecho ese es su sistema de dispersión, semillas que vienen adheridas a la piel de las presas o a la piel del ganado, o incluso semillas que están dentro de los estómagos de esas presas que se consumen en el yacimiento arqueológico. Bien, una vez hemos definido bien el tipo de aporte, quién ha aportado esos restos carpológicos al yacimiento, podemos pasar a interpretar nuestro registro carpológico. La carpología, los restos carpológicos, nos proporcionan tres tipos de información. Nos dan una información cultural, una información climática y ecológica
Y finalmente nos dan información cronológica y sobre la historia de las plantas. Vamos a ver un poco en detalle estos, digamos, 3 ejes interpretativos de la carpología. En primer lugar, la carpología nos da información de tipo cultural. Debemos siempre tener en cuenta que las plantas son una fuente importantísima de recursos para los humanos, ¿no? Todas esas hojas, tallos, tubérculos, frutos, la madera, las resinas, todo eso es y ha sido utilizado por los grupos humanos como alimento, como materia prima, como combustible, como leña, y también como medicinas y venenos. En este sentido, uno de los principales objetos de estudio de la carpología es conocer, reconstruir el uso que las sociedades humanas del pasado, desde el Paleolítico hasta prácticamente la actualidad, han dado a los vegetales, a las plantas que tenían a su alcance. En este sentido, la carpología, por ejemplo, ha arrojado luz sobre una actividad que suele quedar un poco en segundo término o suele considerarse complementaria, como es la recolección de plantas, la recolección de frutos y semillas en el Paleolítico. Por ejemplo, en la península ibérica, en función de la cronología y en función de la región, se ha documentado el consumo de piñones, del pino piñonero en la cueva de Nerja o en Figueira Brava, el consumo de frutos carnosos, como por ejemplo el serval en Santa Mayra o la camarina en la cueva de Les Cendres, así como de otras semillas y otros elementos vegetales. Pero tal vez el elemento de estudio principal o más tradicional de la carpología es el desarrollo de la agricultura. En este sentido, los estudios carpológicos que llevan realizándose muchos años en los yacimientos de Próximo Oriente han permitido reconstruir de una manera bastante precisa y bastante completa ese proceso de domesticación de las plantas, ¿no? Todos esos cambios morfológicos que sufren las plantas cultivadas, las plantas domesticadas, por una selección humana, sea intencional o sea accidental. Pero la carpología no solo se interesa por qué especies se están cultivando, qué cereales, por ejemplo, o qué legumbres se están cultivando, sino que también proporciona información sobre las técnicas de cultivo, sobre si los cultivos estaban siendo irrigados o no, si los campos se abonaban o no, cuándo y cómo se realizaba la siega, de qué manera se realizaba el procesado de la cosecha. Todas estas cuestiones las aborda también la carpología. La carpología también, y especialmente en los últimos años, está centrando su interés en las recetas, en el propio cocinado, ¿no? Puesto que esa manera de procesar los alimentos, esa manera de cocinarlos e incluso de consumirlos, forman parte de la cultura humana. La carpología también nos habla de la movilidad de las plantas, porque aunque generalmente pensamos que las plantas no se mueven, ¿no? Que las plantas están siempre en el mismo lugar, las plantas viajan, las plantas se desplazan, ¿no? Y el primer gran desplazamiento de esas plantas se produce cuando en el Neolítico la agricultura se expande por Europa, introduciendo nuevas especies en estos territorios. O, por ejemplo, en la península ibérica, en el primer milenio antes de nuestra era, cuando se desarrolla esa arboricultura, ¿no? Con la introducción del almendro, el granado, la vid, etc. O si ya hablamos de la Edad Media o de la Edad Moderna, podemos pensar en la llegada de esas nuevas especies llegadas pues, desde Asia o desde América ya en la Edad Moderna. Si bien no es su objetivo principal, el segundo eje, digamos, de acción de la carpología es la reconstrucción climática y ecológica. Generalmente estas reconstrucciones del paisaje, de las condiciones climáticas, se realizan a partir de otras disciplinas arqueobotánicas como son la antracología o la palinología. Sin embargo, consideramos que la carpología tiene algo que aportar a esas reconstrucciones del paisaje, siempre en combinación con estas otras, ¿no? Con las clásicas, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque en el registro carpológico
en muchas ocasiones documentamos taxones, especies, que no aparecen en el registro antracológico, ¿no? por la propia forma de aporte, por el propio uso que se da a las especies por parte de las sociedades del pasado. Y además, los restos carpológicos en ocasiones permiten identificar en el rango de especie taxones que a partir de la madera solo podemos identificar en el rango de género. Estas reconstrucciones climáticas, estas reconstrucciones del paisaje se basan en criterios actualistas, es decir, consideramos que en el pasado las plantas vivirían bajo las mismas condiciones de temperatura, de humedad y edáficas que tienen en el presente, ¿no? De manera que extrapolamos esas condiciones al pasado. Un ejemplo que considero bastante ilustrativo de esa aportación de la carpología a la reconstrucción del paisaje lo tenemos en la Cova de les Cendres, un yacimiento que está en Boraira, en Alicante, donde su secuencia pleistocena ha sido analizada desde la antracología por parte de la doctora Ernestina Badal como desde la carpología. Los datos antracológicos ya nos indicaban la existencia de un paisaje de tipo bosque-estepa, más o menos abierto en función del momento cronológico, con una presencia de especies criófilas, ¿no? Como el pino salgareño o el pino albar. Al introducir el registro carpológico, lo que hemos hecho ha sido ampliar esa reconstrucción del paisaje, completarla de alguna manera. De manera que el registro carpológico, por ejemplo, nos ha permitido documentar hasta 5 especies distintas de Juniperus, incluyendo aquellas que actualmente viven en la alta montaña, como son la sabina rastrera o la travina. Pero también ha permitido documentar nuevos biotopos, como pueden ser esas dunas costeras, donde habitarían la camarina o la bufalaga, y las lagunas intradunares, donde encontraríamos comunidades de ciperáceas, por ejemplo. Y esos biotopos que estarían relativamente alejados del yacimiento fueron explotados de forma sistemática por los grupos humanos que habitaron el yacimiento. Ese paisaje, esa reconstrucción que realizamos, también es interesante por la evolución que presenta. Y esa evolución puede responder a cambios climáticos que se han dado a lo largo de la historia, de la prehistoria, ¿no? A lo largo del Pleistoceno y del Holoceno, pero también es muy interesante ver el impacto de los seres humanos en ese paisaje, especialmente a partir del Neolítico, con la introducción de esa agricultura de tala y quema que provocó un importante cambio en los paisajes. Y el último campo de acción, por decirlo de algún modo, de la carpología, aborda cuestiones de cronología y cuestiones de tipo más paleobotánico. Los restos carpológicos, como los restos antracológicos, pueden ser sujetos a una datación radiocarbónica. Y esa datación es útil porque nos da información arqueológica, ¿no? Nos permite fechar el nivel o la capa en la que se ha recuperado esa semilla o ese carbón. Pero es fundamental, antes de realizar esa datación, identificar taxonómicamente ese resto, tanto si es un carbón como si es una semilla. ¿Por qué? Porque esto nos da una importante información paleobotánica. Gracias a esas dataciones, gracias a esos estudios arqueobotánicos, podemos reconstruir la evolución de la distribución geográfica de las plantas. Podemos conocer fenómenos de extinción, fenómenos de migración, fenómenos de colonización, gracias a esos restos que recuperamos también en los yacimientos arqueológicos. Tenemos, por ejemplo, en la pantalla esa distribución del almez, de Celtis australis. La distribución de este árbol ha variado enormemente desde el Pleistoceno hasta la actualidad. O el caso de la camarina, de Corema album, que es una especie actualmente en peligro de extinción, cuyas poblaciones principales se encuentran en la fachada atlántica y que en el Mediterráneo solamente tiene una única población integrada por 9 plantas, nada más. Sin embargo, la documentación de restos de Corema... Carmen, perdona, tienes que ir terminando. Sí, vamos mal de tiempo, gracias. Vale, me queda un segundo. La documentación de estos restos ha permitido
considerar que las poblaciones mediterráneas serían mucho más amplias en el Mediterráneo en el pasado. Bien, con todo esto vemos como algo tan pequeño y tan insignificante, o aparentemente insignificante como una semilla, nos proporciona información de tipo cultural, de tipo ecológico y de tipo paleobotánico. Y toda esa información nos permite acercarnos a la vida y al paisaje de esas sociedades humanas del pasado. Y lo cierto es que más que responder a esa pregunta, ¿no? Esa semilla como tú en un yacimiento como este siempre nos está llevando a plantearnos nuevas e integrantes preguntas. Y eso es todo por mi parte. Gracias por vuestra atención.